Que Dios les bendiga, hermanos. Espero en Dios que se encuentren bien hoy en día. Quiero compartirles algunos versículos bíblicos que creo yo que nos van a ayudar a aumentar nuestra fe. Son promesas maravillosas de parte del Señor y quiero compartirle con ustedes para que sea de bendición a sus vidas como lo es para mi vida. Acompáñenme a leer Mateo 7:7. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Dice, la oración y la regla de oro. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Estas son promesas maravillosas que el Señor nos dejó en su palabra. Dice, pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y la promesa es que todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y nos hace una comparación a los seres humanos con Dios, diciendo, si los seres humanos siendo malos, siendo injustos, sabe dar buenas dádivas a los hijos, ya que ningún hombre le daría a un hijo una piedra en vez de pan, o una serpiente en vez de un pez. Y si nosotros siendo malos sabemos hacer obras buenas, cuánto más nuestro Padre Celestial hará cosas buenas para sus hijos. Nosotros somos sus hijos. Y cuando nos acercamos a su presencia, a pedirle de corazón, a buscarle, a llamarle, Él en su palabra nos dice y nos deja esa promesa maravillosa, que si nosotros buscamos, vamos a hallar, que si nosotros llamamos, se os abrirá. Si nosotros le pedimos, Él nos dará. La clave está en que nosotros somos sus hijos y estas promesas son para los hijos de Dios. ¿Cómo llegamos a ser sus hijos? Ya que todos somos creación de Él, todo ser humano es creación de Dios. Pero los hijos solamente son aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal. Aquellos que creen en Cristo Jesús, aquellos que andan conforme a su palabra, pasamos a ser creación a hijos. Ahora nosotros somos hijos de Él. Y así como los hijos piden a los padres conforme ellos quieren o necesitan, nosotros también tenemos la promesa que si buscamos, si pedimos, si llamamos, Él nos va a responder. Vaya conmigo al libro de Santiago, capítulo número 1, versículo 5 en adelante. Santiago nos enseña cómo es que nosotros tenemos que pedir. Y nos da un buen ejemplo de qué es lo que nosotros debemos de pedir. Él dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, nos dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Santiago nos dice que si estamos faltos nosotros de sabiduría, que le pidamos al Señor. Esta es una promesa maravillosa, que si nosotros le pedimos al Señor que nos dé sabiduría, dice que Él nos lo va a dar
abundantemente y sin reproche. Y luego nos dice, pero hay que pedir con fe, no dudando nada en nuestro corazón. Porque cuando nosotros pedimos dudando, nosotros somos de doble ánimo. Quiere decir que hoy estoy y mañana no. Que hoy quiero estar en el Evangelio y mañana no. Pero dice el pedir con fe, creyendo en nuestro corazón que lo que nosotros pedimos, Él nos lo va a dar. Y lo mejor que nosotros podemos pedir es sabiduría para que Él nos ayude a entender su palabra, para que Él nos ayude a entender aquellas cosas que tenemos nosotros necesidad en lo espiritual. Vaya conmigo al libro de Romanos 8:26. La palabra dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en vuestras debilidades. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. La palabra dice que nosotros no sabemos cómo pedir conforme a lo que nos conviene muchas veces, pero qué maravilloso que el Espíritu Santo mismo, sabiendo lo que nos conviene, sabiendo el deseo de nuestro corazón y conociendo los propósitos de Dios, dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo me gozo en la palabra del Señor al saber que aunque yo no sepa qué pedir, cuando yo voy a la presencia del Señor y permito que el Espíritu Santo interceda por mí, Él pide al Padre de acuerdo a lo que yo necesito. Y qué importante es entender lo que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque esto quiere decir que muchas veces cosas que nos vienen a nuestras vidas, que nosotros no queremos pasar, problemáticas, pruebas, estas cosas que nosotros muchas veces oramos para que el Señor nos quite estas pruebas, nos quiten estas luchas. Pero el Espíritu Santo, sabiendo lo que mejor nos conviene y muchas veces que es necesario que pasemos por esas cosas para que crezcamos espiritualmente, para que crezcamos y que Dios pueda formar un carácter en nosotros, Él intercede por nosotros de acuerdo como nosotros necesitamos o nos conviene. Esto quiere decir que no siempre las cosas que pedimos se nos van a ser dadas de acuerdo como las pedimos, sino que también el Espíritu, sabiendo lo que nos conviene, Él pedirá de acuerdo a eso. Y esto para mí es maravilloso, porque nosotros muchas veces pedimos cosas que no nos convienen. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Aquellas cosas que nosotros enfrentamos, pasamos, sufrimientos, dolores, todo eso que en el momento a nosotros no nos gusta, no nos agrada, aún esas cosas Dios permite que nos ayuden para bien a los que le amamos. Dice, sabemos que a los que aman a Dios, no a todo mundo, a los que aman a Dios. Porque la diferencia entre los que amamos a Dios y los que no aman a Dios no es que no vamos a pasar sufrimiento. Todos vamos a sufrir, todos vamos a tener pruebas, todos vamos a tener dolores, angustias, preocupaciones. La diferencia es que los que estamos en Cristo Jesús, aún estas cosas nos ayudarán para bien. Aún estas cosas nos ayudarán a acercarnos a la presencia del Señor. Pero aquellos que no aman a Dios, cuando les vienen problemáticas, muchas veces lo que hacen es quejarse, culpar a Dios y alejarse aún más de Él.
¿Cuántas personas hay que dicen, yo no creo en Dios porque yo he pasado mucho dolor y sufrimiento en mi vida? Mas esas cosas son las que a nosotros, a los que amamos a Dios, nos llevan cerca de Él. Cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles es cuando más nos acercamos a su presencia. Entonces dice que aún estas cosas nos ayudarán a nosotros para bien. Esto es maravilloso. Acompáñeme también a leer Salmos 37:4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. La clave está en el deleitarse. Deleítate en Jehová. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nos deleitamos en su presencia, esto quiere decir que nosotros conectamos nuestro espíritu, nuestro hombre interior, con el Espíritu Santo de Dios. Cuando nos deleitamos en su presencia, nos conectamos de espíritu a espíritu, de manera que los deseos del Señor llegan a ser también nuestros deseos. Jeremías 33:3 dice lo siguiente: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, la clave está allí, en deleitarse, en clamarle, en buscarle en espíritu y en verdad. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Mi Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando nosotros le buscamos de corazón, cuando clamamos a Él, nos conectamos de espíritu a espíritu. Y es ahí cuando Él nos empieza a revelar, dice cosas grandes, yo te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. ¿Y cuáles son estas cosas grandes y ocultas? Estas cosas son la palabra del Señor. Él empieza a revelarnos aquellos misterios, aquellas cosas que para nosotros son ocultas. Él nos empieza a revelar su palabra. Empezamos a entender cosas que no sabíamos. Esas cosas grandes, maravillosas que están en su palabra, solamente son revelados a aquellas personas que claman, que le buscan, aquellas personas que le aman de corazón. Dios revela su palabra cuando nosotros le buscamos, nos deleitamos en su presencia. Es por esto que hay muchas personas que leen la palabra del Señor y no le entienden y no saben qué es lo que dice, porque no han aprendido a humillarse en la presencia del Señor. Jesús mismo hablaba por parábolas y les dice que Él hablaba por parábolas porque esto no era para todos, esto era solamente para aquellos que tenían entendimiento. La palabra de Dios es maravillosa y hay tantos misterios en ella, pero solamente cuando nosotros le buscamos, nos humillamos, es allí cuando el Señor nos empieza a revelar su palabra y nos enseña cosas grandes y ocultas que nosotros no conocíamos. Mateo 6:25 en adelante dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos.
Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Veamos que lo que nos está diciendo Mateo primeramente es, no es más valiosa la vida que el comer, no es más valioso el cuerpo que el vestir. Él no está diciendo que las otras cosas no son necesarias, pero lo que Mateo está diciendo es, preocupémonos por nuestra vida y por nuestro cuerpo, porque nuestra vida debe ser más importante que el vestido o el comer. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que Mateo nos habla de que nos preocupemos por nuestra vida espiritual, por nuestra vida. No solamente la vida en este mundo, pero donde nosotros vamos a pasar la eternidad. Es por eso que Él nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas nos vendrán por añadiduras. Pidamos al Señor para nuestro bienestar espiritual. Pidamos al Señor para que nosotros podamos acercarnos más a Él, para que podamos crecer en nuestra fe, en nuestra confianza. Si alguien de nosotros tenemos necesidad hoy día de sabiduría, de fe, de esperanza, de paciencia, si nosotros sentimos que hemos perdido la visión o de alguna manera nos estamos dejando llevar por el afán de la vida, si nos estamos preocupando de más, acerquémonos a la presencia del Señor. Pidámosle para nuestro bienestar espiritual, que Él dice que lo demás vendrá por añadidura. Pero conectémonos con Él, busquémosle, pidámosle, toquemos a su puerta. Porque su palabra dice que si nosotros le buscamos, le vamos a hallar. Si le pedimos, entonces Él nos va a dar. Si tocamos a su puerta, Él nos abrirá. Hermanos, yo les animo para que vayamos a la presencia del Señor en esta tarde y le busquemos, para que le pidamos conforme a nuestra necesidad. Y si tenemos necesidad de sabiduría, pidámosle sabiduría. Si tenemos necesidad porque estamos enfermos, pidámosle sanidad. Si tenemos necesidad porque nos sentimos cansados, vayamos a su presencia, que su promesa es que Él nos hará descansar. Jesús dijo, venid a mí todo el que esté trabajado y cansado, que yo os haré descansar. En la presencia del Señor encontramos la paz que necesitamos, la confianza, la fortaleza. Empecemos esta nueva semana llenos de la fortaleza del Señor. Llenémonos de su Espíritu Santo y pidámosle que nos dé sabiduría para que cualquier cosa que venga en esta semana, nosotros podamos ser vencedores. Cualquier prueba que venga a nuestras vidas, podamos nosotros vencerla en el nombre de Jesús. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, Jehová. Venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Primeramente para agradecerte por un nuevo día, porque tú nos has dado una oportunidad más de vida. Agradeciéndote, Señor, porque tú nos permites escuchar tu palabra. Tú nos hablas constantemente, Señor, y nos animas a acercarnos a tu presencia, a buscarte. Tú sabes, Señor, que yo solamente hablo aquellas palabras que tú pones en mi boca.
y entiendo que tú nos estás llamando a acercarnos más a tu presencia. Tú nos estás llamando a buscarte, a clamar. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, tocar y se os abrirá. Estas promesas maravillosas que tú nos has dado hoy en día, Señor, yo las tomo para mí. Y espero que en los corazones de aquellas personas que han escuchado esta palabra, esto haya hecho un efecto, Señor. Tu palabra dice que tu palabra no regresa vacía. Yo te pido para que esta palabra sea plantada en los corazones de cada uno que ha escuchado en esta tarde. Y que tú, Dios mío, les animes a buscarte cada día más. Que esto no se quede solamente en sus oídos, pero sino, Padre, que llegue a sus corazones, que no sean oidores olvidadizos, sino que pongan en práctica esto que tú les estás llamando a hacer, Señor. Tus promesas son maravillosas. Tú nos dices que si nosotros clamamos a ti, tú nos respondes. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están escuchando esto. Yo bendigo sus vidas, Dios mío. Tú que escudriñas los corazones, sé que conoces la necesidad de cada uno de ellos. Solo tú conoces lo que hay en sus corazones, sus deseos, aquellas cosas que te han pedido en lo secreto. Dios mío, yo bendigo sus vidas y te pido, Padre, para que tú les ayudes a ser mejores cada día. Que tú, Dios mío, les fortalezcas en su espíritu para que te puedan buscar más. Yo pido sabiduría para cada uno de nosotros, para que aprendamos, Dios mío, a andar conforme a tu palabra. Para que aprendamos, Señor, rechazar las cosas del mundo y caminar rectamente delante de ti. Guía nuestros pasos en esta semana que entramos, Señor. Bendecimos las obras de nuestras manos. Encomendamos nuestra vida en tus manos, Señor, y te pedimos que seas tú guardándonos, protegiéndonos como hasta ahora lo has hecho, Señor. Te damos las gracias porque tú eres fiel y porque tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y que esta semana que comienza sea de mucha bendición para tu vida. Guarda la palabra del Señor en tu corazón, atesórala en tu corazón. Practica aquello que aprendemos para que tú mismo veas cómo es el que el Señor va transformando tu vida, para que tú mismo experimentes la presencia del Señor en tu vida. Que el Señor te bendiga grande y abundantemente y que su paz esté en tu corazón.